Casa editorial Lo que Importa presenta Lo que Importa con Daniel Matamala. En el episodio de hoy, el lado oscuro de la luna. Conversamos con la astrónoma Teresa Paneque, también con Andrés Borges, académico de estudios asiáticos de la Universidad de Chile, y con el ingeniero aeroespacial Klaus von Storch. De nuevo, tal como no lo hacíamos hace más de medio siglo, en estos días y en estas noches miramos a la luna. Mientras acá en la Tierra un autócrata cada vez más demente amenaza con hacer desaparecer a una de las civilizaciones más antiguas de la humanidad, allá, desde más allá de la luna, una mujer y 3 hombres nos recuerdan algo que al parecer solo se entiende estando lejos, que con toda nuestra soberbia y toda nuestra miseria, los habitantes de este tercer planeta del sistema solar no somos más que los tripulantes de una minúscula nave perdida en medio del espacio sideral. Este nuevo viaje a la Luna del Artemis 2 es una oportunidad para despertar ese espíritu humano en un tiempo tan oscuro como el que vivimos. Aunque las motivaciones y los objetivos de este viaje sean, como siempre, mundanos, de este mundo. Paradójicamente es la búsqueda de riqueza y poder y la competencia entre países y egos, ayer, hoy y mañana, el motor para que la humanidad testee nuevos límites. Siempre ha sido así, desde la carrera entre España y Portugal por abrir la ruta comercial de Oriente, que permitió las expediciones de Colón y de Magallanes, hasta la Guerra Fría entre Estados Unidos y la Unión Soviética, que nos empujó al espacio, a la Luna y mucho más allá. Y si la carrera espacial de los años 60 fue un duelo de titanes ideológicos entre la Unión Soviética y los Estados Unidos, la contienda actual es una hidra de varias cabezas. Hay una rivalidad geopolítica con la potencia ascendente China, pero también una guerra de egos entre multimillonarios que ven el sistema solar como su próxima unidad de negocio. En 1961, John Kennedy no lanzó el programa Apolo, que nos llevó a la Luna, movido por la curiosidad científica. Lo hizo porque el orgullo estadounidense estaba en el suelo después del éxito del Sputnik y el vuelo de Yuri Gagarin. El Apolo fue una extensión de la Guerra Fría, un proyecto de movilización total que en su punto máximo llegó a consumir más del 4% de todo el presupuesto de los Estados Unidos. Una locura impensable en tiempos más normales. Hoy esta carrera se reactiva porque otra vez Estados Unidos tiene un rival formidable. China compite con un plan de largo plazo que ya logró lo que nadie más había podido, aterrizar en el lado oculto de la Luna y traer muestras de suelo de una región inexplorada. Su objetivo es que en 2030 sus taikonautas caminen sobre la Luna. Y esta nueva rivalidad obligó a Washington a reactivar su músculo en medio de una guerra interna entre los grandes tecnooligarcas que ya son dueños de casi toda la Tierra y ahora ven al espacio como la extensión de su lucha de egos. Elon Musk de SpaceX y Jeff Bezos de Blue Origin compiten por construir la cápsula de alunizaje en la Luna. Elon Musk representa la filosofía de romper cosas. Su Starship está diseñado para ser completamente reutilizable, una apuesta que de tener éxito reduciría el costo de poner un kilo en órbita a una fracción de lo que cuesta hoy. En 2021, la NASA le otorgó a SpaceX un contrato exclusivo de $2.900 millones para el primer alunizaje tripulado. Para Jeff Bezos, eso fue una humillación. Blue Origin, que había nacido 2 años antes que SpaceX, quedaba fuera del juego. El dueño de Amazon fue a tribunales, pagó millones de dólares en abogados y en lobby político y logró que la NASA le otorgara un segundo contrato de $3.400 millones para su propio módulo. Es la paradoja de este capitalismo espacial, una competencia entre privados que en la práctica significa gigantescos subsidios y contratos públicos para los mayores billonarios de este planeta Tierra. Y este duelo ha revelado la nueva forma del poder en Estados Unidos. Ahora la NASA y el orgullo nacional del país dependen de 2 magnates, de la capacidad de Musk para evitar que sus prototipos sigan explotando y de la disposición de Bezos para inyectar parte de su fortuna personal en su proyecto. Más allá de estas disputas, en este momento, Reid Wiseman, Victor Glover, Christina Koch y Jeremy Hansen nos miran desde lejos. A diferencia de la uniformidad de los astronautas del Apolo, todos hombres blancos estadounidenses, hoy tenemos a la primera mujer, al primer afroamericano y al primer no estadounidense, un canadiense, en viaje rumbo a la Luna. El vuelo de Artemis 2
planeado para durar 10 días, es una trayectoria de retorno libre. El cohete lanza a Orión a una órbita elíptica alta, luego la cápsula se impulsa hacia la Luna y pasa por detrás de ella. No aluniza, al menos no esta vez, y tampoco entra en órbita lunar. Es un vuelo diseñado para usar la gravedad de la Luna como una onda que los devuelva a la Tierra. Un vuelo de prueba que cuesta 4.100 millones de dólares por lanzamiento, una cifra que expone también la ineficiencia de un sistema que se aferra a una tecnología desechable en una era en que todos hablamos de sostenibilidad. Y este costo también es empujado por la política. Cada parte del sistema tiene que fabricarse en un estado diferente de la Unión, garantizando distintos votos en el Congreso, sin importar cuán obsoleta sea una tecnología de motores que se hunden en el océano después de un solo uso. Si todo sale bien, en Artemis 2 va a seguir Artemis 3, una prueba de todos los sistemas, y en 2028 deberían llegar Artemis 4 y 5, dos intentos de alunizaje tripulado que buscan ganarle el quién vive lunar a China. A diferencia de lo que ocurrió con el Apolo, esta vez tanto estadounidenses como chinos quieren instalarse con colonias y en el mismo lugar, el polo sur de la Luna. ¿Por qué? Por el agua. Los cráteres de sombra eterna, como el Shackleton, contienen depósitos de agua helada que pueden ser procesada mediante electrólisis para producir hidrógeno, o sea, combustible, y oxígeno, o sea, aire, convirtiendo la Luna en una especie de estación de servicio interplanetaria. Quien controle el agua de la Luna va a controlar también la ruta hacia Marte. Y además está el helio 3, un isótopo muy raro en la Tierra, pero abundante al parecer en la Luna, clave para la fusión nuclear limpia. La minería lunar es un futuro que siembra las semillas de conflictos terrestres en un suelo que deberíamos cuidar. La nueva carrera espacial es humana, muy humana, demasiado humana. Expone lo mejor y lo peor de nosotros. Por un lado, ese espíritu indomable de ir más allá, el mismo que nos hizo salir de las cavernas, lanzarnos al océano y construir civilizaciones, ciencia, filosofía. Y aquí vamos de nuevo, buscando nuevos desafíos que conquistar. Por el otro, es también un reflejo de las miserias del mundo que hemos construido, la concentración del poder en manos de unos pocos multimillonarios, la ineficacia que quema miles de millones de dólares en cohetes que se hunden en el océano, mientras las crisis sociales en la Tierra quedan sin atender, y una retórica nacionalista que, lejos de unirnos como especie, parece estar extendiendo las fronteras de la geopolítica y del extractivismo hasta el cielo. La nueva carrera espacial no es solo sobre quién pone la primera bota o quién extrae el primer gramo de helio de la Luna. Es sobre si seremos capaces de construir un sistema de gobernanza espacial. Es sobre si la integridad va a ser solo el nombre de la cápsula, Integrity, o va a ser la base de nuestra nueva existencia multiplanetaria. El cielo ya no es el límite. El cielo es el nuevo escenario donde se va a decidir si hemos aprendido algo de los errores que hemos cometido en nuestro planeta o si simplemente los vamos a llevar con nosotros para repetirlos fuera de la Tierra. Aquí comienza una nueva edición de Lo que Importa. Nos acompaña ahora desde Michigan la astrónoma chilena Teresa Paneque. Tere, ¿cómo estás? Bienvenida a hablar de un tema que importa. Hola, muy bien, súper contenta de poder estar hablando aquí. Gracias por la invitación. Tere, tú tuviste aquí un tremendo privilegio que fue haber ido a ser parte, te invitaron a presenciar el lanzamiento de Artemis. Cuéntanos primero qué se siente estar en ese lugar, qué has sentido, cuáles han sido las emociones de estos días en que has estado viviendo tan de cerca todo lo que está pasando con esta misión. Bueno, hay una serie de emociones. Por un lado, uno siempre crece escuchando hablar de la NASA y de la exploración espacial y lo que fue la llegada del hombre a la Luna con las misiones Apolo. Y como astrónoma, no astronauta ni ingeniera aeroespacial, siempre fueron cosas que sentí un poco lejanas. Hay mucha gente que piensa que eso es lo mismo o que yo desearía subirme a un cohete y para nada. Y yo siempre decía que para mí la ilusión era estar en el centro de comando y era ver cómo esta gente muy valiente iba al espacio, pero que nunca es algo que yo esperase que me fuese a ocurrir. Entonces, cuando a través de la conexión entre la ciencia y la divulgación científica que hago tuve esta posibilidad, fue muy emocionante. Hasta el último momento no tenía la seguridad de que iba a poder asistir efectivamente, pero por suerte todo se dio y pude estar en un momento que realmente es histórico, el regreso de los humanos a zonas más lejanas del espacio, el regreso de los humanos a la Luna y ojalá, pese a todo el contexto geopolítico, el inicio de una era científica de exploración para la paz y para toda la humanidad sobre la Tierra. Tere, si tuvieras que explicarle a alguien que no se ha informado nada de esto, ¿no? Que viene llegando un poco al tema y tuvieras que decirle por qué importa, por qué es importante esto que está ocurriendo con Artemis, ¿qué le dirías?
Bueno, le diría que a diferencia de las misiones Apolo y de todo lo que fue la carrera espacial el siglo pasado, donde el objetivo era llegar a la Luna para plantar una bandera, Artemis tiene una visión más a largo plazo, tiene una visión más internacional. Existen los acuerdos Artemis, de los cuales Chile, por ejemplo, también es parte, y lo que se espera es poner bases permanentes en la Luna con objetivos científicos y después de anclaje para ir a otros lugares como Marte. Entonces, lo que estamos haciendo con esta misión es iniciar ese proceso mandando a humanos a probar que sea seguro, que la tecnología funcione y que luego las otras piezas de dominó van cayendo cada vez más rápido y que yo creo que en los próximos, quizás no en los próximos 5 años, pero en los próximos 20 años de seguro, si todo sigue así, vamos a tener, igual que hoy en día tenemos gente permanentemente en la Estación Espacial Internacional, vamos a tener a gente en la Luna y eso va a traer muchos beneficios tecnológicos a medida que se superan las dificultades de la exploración humana en el espacio. Ahora, primero, lo que ahora es la siguiente etapa, una vez que Artemis, como esperamos, termine bien y los astronautas lleguen sanos y salvos de vuelta a la Tierra, viene la misión de alunizar, que es algo que todavía no está la tecnología suficiente para poder hacerlo. ¿Qué falta para poder, del paso que hemos dado ahora, de llegar a la Luna, de pasar por detrás de la Luna, a poder realmente volver a alunizar, que es el siguiente paso? Sí, bueno, iba a ser el siguiente paso, de cierta manera ahora es el paso que sigue al siguiente paso. Después de Artemis 2 va a estar Artemis 3, que va a volver a ser una misión no tripulada que va a probar tecnología, y Artemis 4, que en papel está agendada para ser a finales del 2028. Yo sospecho que eso se va a correr, todo siempre se termina corriendo un poco, pero ojalá a finales de la década tengamos esta misión con humanos que lleguen a la superficie lunar. Para eso se requiere que se desarrolle un lander, que se desarrolle un sistema que sea capaz de poner a los astronautas en la Luna y que luego vuelvan a regresar a la nave de manera segura. Y algo que nos comentaban cuando estuvimos en la NASA hablando también con el administrador general de la NASA, Jarek Isaacman, es que se está ya trabajando en módulos habitables. La tecnología para llegar a la Luna existió en las misiones Apolo, por supuesto, pero esa tecnología hoy en día es obsoleta, es como volver al teléfono por cable, ya no tenemos ese tipo de tecnología. Entonces, se están creando cosas nuevas, ya se están construyendo los cohetes para la misión Artemis 3 y 4, los pudimos ver en la zona de ensamblaje del Centro Espacial Kennedy, y hay un montón de pequeños detalles nuevos. Por ejemplo, ahora en la misión Artemis 2, los astronautas tenían un baño que se echó a perder, que está ahí en proceso de ser arreglado, pero eso es algo nuevo. Las misiones Apolo, los astronautas iban con bolsas para juntar sus desechos. Entonces, hay pequeños factores que ahora que no es una carrera, y sino más bien una experiencia colaborativa, se van arreglando y ojalá el programa siga con financiamiento y podamos ver a finales de la década humanos sobre la Luna con fines científicos. ¿Tú crees que ese es el punto clave, Tere? Porque el Apolo, cuando llega a la Luna, finalmente se llega a la Luna, se hacen un par de expediciones más y después la reflexión es un poco, bueno, ya hicimos lo que veníamos a hacer, ya pusimos la bandera de alguna manera. Esto es carísimo, por cierto, y ya no hay tanto apoyo político y por lo tanto se dejó de ir a la Luna y no se le dio una continuidad a lo que ocurría en ese momento. Ese es un factor importante porque uno habla mucho aquí de los desafíos científicos, pero los científicos también necesitan apoyo político, apoyo económico, estas son tecnologías muy caras, que haya de nuevo ese apoyo público, esa especie de entusiasmo también por ahora no solamente volver a la Luna, sino que quedarnos allá. Absolutamente, o sea, tú lo has dicho todo, la ciencia es profundamente política en cuanto a las cosas que se financian y los objetivos que puedan tener ese financiamiento. No podemos dejar de lado, por supuesto, que ya hay muchas propuestas para incluso hacer minería en la Luna y que hay, por ejemplo, por supuesto que hay una parte del rédito económico que se puede suponer. Pero yo creo que por ahí la NASA también, por lo mismo, ha hecho todo este trabajo comunicacional en los últimos años. Invitar ahora a comunicadores científicos de todas partes del mundo como a mí es parte de ese esfuerzo, de que la gente sepa, de que la gente esté entusiasmada y que esto sea en beneficio de quienes están tomando estas decisiones. Los programas lunares son caros como cualquier programa científico, pero no dejan de ser una parte ínfima del presupuesto de la nación. Se gasta muchísimo más en el caso de Estados Unidos, por ejemplo, en ICE o en la Armada, en todo lo que es la milicia de Estados Unidos. Entonces, depende finalmente de nosotros y de la NASA y de la gente que lo vean como algo valioso y que lo vean como algo que va a hacer que el país quede bien. Desafortunadamente, igual, al mismo momento en que los astronautas siguen dando vueltas en la Luna, el presidente de Estados Unidos ya ha anunciado que va a proponer recortes a la NASA en toda la parte científica. Entonces, es un poco complejo hacer ciencia en esta época de tantos egos políticos, pero es algo que se sigue intentando porque es a través de la ciencia y la tecnología que podemos mejorar las condiciones de
la gente sobre la Tierra. Y además, Tere, no solamente eso, al mismo tiempo que estamos en este viaje que de alguna manera a todos nos conecta con la parte más luminosa de la humanidad, ¿no? Del descubrimiento, de la exploración, al mismo tiempo tenemos un presidente de Estados Unidos amenazando con destruir una civilización. Es una época muy difícil para hacer algo de sentido de estas cosas que ocurren simultáneamente al mismo tiempo en que parece que mostramos lo mejor de nosotros, pero al mismo tiempo lo peor. Yo creo que ahí es donde la ciencia también brilla, ¿no? Y la importancia de la Mm. comunicación científica para mí es mostrarle a la gente que los problemas complejos se resuelven en equipo. La NASA hace este regreso a la Luna muy de la mano con los pares de la Agencia Espacial Europea, con la Agencia Espacial Canadiense, además, por supuesto, todos los firmantes de los acuerdos Artemis, pero en cada paso y en cada comunicación con los astronautas se ha reforzado ese mensaje, la colaboración, el trabajo en equipo. En la NASA no trabajan solamente estadounidenses, trabajan muchísimos migrantes que ahora son ciudadanos que tienen una historia y una trayectoria que les permita aportar positivamente a este desafío. Entonces, en efecto, comentarios sobre guerra, sobre violencia, sobre cierre de fronteras, nos va aislando y va impidiendo que esos avances científicos sigan siendo. Entonces, yo creo firmemente que ahí la curiosidad y la capacidad de comunicar ciencia puede ayudar mucho a que la gente vea la colaboración como una manera de llegar a buenos resultados y no como algo que nos debiese asustar. Víctor Clover, el piloto de la misión Artemis, lo dijo, o sea, esto es Mm. posible no solo porque dejamos de lado nuestras diferencias, sino porque unimos nuestras diferencias por un fin superior y mayor y que realmente es hasta filosófico, ¿no? O sea, la Tierra, el planeta Tierra es nuestro único hábitat. Nosotros no estamos preparados para vivir en el espacio y logramos enviar a humanos al espacio a 300.000 kilómetros de distancia. Es algo realmente espectacular. Tere, desde la perspectiva científica, ¿qué tanto sentido, qué tan importante es que haya efectivamente seres humanos sobre la Luna? O más adelante el sueño de que vayan a Marte. Porque uno se pregunta, bueno, ¿para qué hacer todo este tremendo esfuerzo, que es por cierto mucho más caro, mucho más riesgoso, cuando el mismo trabajo lo puede hacer un robot, mandamos expediciones no tripuladas y listo? ¿Hay algún valor científico o es la cosa más bien simbólica de pensar en que son seres humanos los que están allí? Mira, yo soy súper partidaria de las exploraciones robóticas. Yo pienso también que hay un riesgo importante asociado al humano, pero también es cierto una de las razones, por ejemplo, por la cual ahora los astronautas tenían como principal misión observar la Luna y hacer tomas de datos con sus ojos en vez de estar con las cámaras, es porque finalmente nuestro cerebro humano es nuestra mejor máquina, nuestros ojos, nuestro cerebro. Geólogos en la Luna, siempre se dice que se deberían haber mandado muchos más geólogos a la Luna, se mandó una vez y fue el que más rocas recolectó. Ujú. Gente que esté entrenada y que tenga la capacidad de ver qué es lo interesante, qué piedra puede tener algo distinto a la otra piedra que nos pueda dar algún indicio de vida y es parte de la exploración. Creo yo que debemos tener colonias y civilizaciones en la Luna y Marte como algunos multimillonarios han dicho, no, la Tierra es nuestro lugar, o sea, es como, ¿por qué me voy a ir de esta zona paradisiaca para irme a un lugar donde no podría sobrevivir sin protección o estando expuesto al Sí. sol? Pero sí creo que a nivel científico podemos avanzar desde la Luna, por ejemplo, específicamente de la astronomía, del lado oculto de la Luna se pueden hacer observaciones que no se pueden hacer en otra parte de la Tierra porque estamos protegidos de toda la radiación terrestre. Se puede estudiar más sobre nuestros orígenes, sobre medicina, algo que me llama mucho la atención, no es mi área de especialidad, pero en la Estación Espacial Internacional y en la misión Artemis 2 se llevaron tejidos, pedazos de médula ósea de los astronautas para poder analizar cómo la radiación afecta a las Mm. células humanas. Esas son cosas que no podemos hacer en la Tierra porque obviamente serían como pruebas sobre humanos que no se puede hacer, pero en el espacio se pueden hacer. Entonces, hay beneficios para la humanidad en medicina, hay beneficios para la humanidad en astronomía, en geología, en entender nuestros orígenes, pero jamás, por favor, que nadie piense que vamos a estar mejor afuera que aquí. Y sobre todo hay beneficios de resolver estos problemas y que ojalá esos beneficios vuelvan a la Tierra. Cosas tan simples como el velcro o los lápiz pasta se desarrollan gracias a tener que resolver problemas en el espacio. Las comunicaciones que tenemos hoy en día, el Wi-Fi, es el mismo tipo de tecnología que se va avanzando cada vez más para poder comunicarnos con misiones lejanas. Entonces creo que sí hay beneficios tangibles para la humanidad, pero que de ninguna manera debiésemos esperar que estar en el espacio sea mejor o que reemplace el estar sobre el planeta Tierra. Los que tienen dinero Mm. jamás irían a una cúpula ahí perdida en Marte o en la Luna. Claro, no es que haya un plan B para la humanidad, digamos, el único plan que tenemos es cuidar la Tierra, que es nuestro hábitat perfecto, no tenemos que estar pensando en otros planes. Tere, ¿qué rol cumple aquí Chile? Y te lo pregunto porque sabemos que en Chile uno de las cosas más maravillosas que tenemos y de los grandes potenciales que tenemos como país son nuestros cielos, es la astronomía que se hace desde nuestro país. ¿Qué tanto nos podemos sentir parte desde ese punto de vista?
Bueno, la astronomía y la ingeniería aeroespacial o la exploración espacial son cosas bastante distintas, entonces en ese sentido el tener el privilegio de los cielos más hermosos y pristinos del planeta, la verdad es que no tiene tanto link con ir a la Luna, por ejemplo, pero Chile recientemente el año pasado ya inauguró su Centro Espacial Nacional, se está haciendo muchísimo trabajo de parte de universidades chilenas y distintos centros para desarrollar tecnología satelital, para poder tener nuestros propios nanosatélites que nos sirvan para monitorear y cuidar nuestro país, nuestra agricultura, nuestras fronteras, enfrentarnos a desastres naturales y yo creo que por ahí la capacidad tecnológica está. Chile ya ha contribuido a programas de observación astronómica, ha contribuido al desarrollo de satélites. Es simplemente cosa de que decíamos financiar proyectos que tengan una visión asociada a la exploración lunar y la NASA está dispuesta a trabajar con todos los países de los acuerdos Artemis. Entonces creo que es un tema de financiar ese tipo de estudios y de ver cómo nos conviene y cómo Chile puede también aportar y ser parte de esto, siempre pensando, por supuesto, en cómo esto va a beneficiar a la población. Tú decías que también esto puede ser un hito en términos positivos de la ciencia, de la cooperación, de la paz. Y evidentemente hay otro factor porque esto también son finalmente planes militares. Finalmente toda esta tecnología también es tecnología que se usa para avances, si se le puede llamar así desde el punto de vista de la guerra. El mismo espacio está siendo también utilizado o es pensado también como una herramienta en ese tipo. ¿Qué tan optimista o qué tan pesimista eres sobre para qué vamos realmente a la Luna y cuáles son los usos positivos o negativos para la humanidad que podemos darle a esta nueva era de exploración espacial? Esa pregunta es difícil, Daniel. Yo trato de ser positiva y yo trato siempre de destacar la colaboración internacional, sobre todo porque veo a la gente y soy parte de la gente que está en la industria de la ciencia y del espacio. O sea, Mm. yo sé que mis pares y mis colegas prefieren trabajar con personas de distintas nacionalidades y nosotros no tenemos ningún problema en trabajar con alguien, sea de Asia, Europa, Latinoamérica, Oceanía, de África, da lo mismo. Y es muy frustrante ver cómo a veces esas decisiones no las toman las personas que investigan, sino que las toman quienes están a cargo de decisiones políticas. Por dar un ejemplo, hoy en día en Estados Unidos hay fondos federales que no se pueden ocupar para hacer alianzas con investigadores de China. Y eso es muy frustrante cuando uno lo que quiere que prime es el descubrimiento y la creatividad y el aporte para la humanidad. Mm. Eh, hay gente en distintas agencias espaciales que por supuesto esto lo ven aún como una competencia, como una guerra, como un plantar una bandera y extraer recursos y ocupar espacios antes que lo ocupe otro lugar, otro país, perdón. Y creo que ahí lo único que podemos hacer es hacer un trabajo de reforzar nuestra comunidad internacional, los organismos internacionales. No podemos tirar la toalla y decir, bueno, esta es la situación, sino que realmente yo creo que es a través de la colaboración, de la organización, de las alianzas internacionales que se puede esforzar y reforzar el mensaje de que el espacio es un lugar para la paz y la ciencia, como lo es hoy en día, por ejemplo, la Antártica. Chile es Ujú. parte de esa discusión en la Antártica, tenemos territorio antártico y nosotros defendemos como país el hecho de que es un continente de paz y de ciencia, y eso mismo debiese ser en el espacio, porque además es muy peligroso cuando uno piensa en que arriba de nuestras cabezas cualquier persona hoy en día que tenga dinero, sea individuo, sea empresa o sea Estado, puede lanzar satélites Mm. y esos satélites están pasando encima de nosotros, están tomando observaciones. Yo siempre digo el hecho de que cuando la gente habla de los ovnis y habla de que desclasificaron los ovnis y que van a hacer una task force específica para estudiarlos, eso no es porque piensen que son extraterrestres, es porque es un tema de seguridad nacional saber qué está pasando encima de tu cabeza y lo más probable es que sean satélites no desclasificados de algún otro país. Entonces, es todo un tema, cuesta a veces mantenerse optimista, pero yo elijo creer en que las personas de base, quienes están ahí haciendo el trabajo, somos personas que sí creemos en la paz, creemos en la ciencia y creemos en que todo se haga en comunidad internacional. Pero depende también por lo mismo de nosotros de hablar, alzar la voz y de alguna manera poder impactar en que eso sea así, porque finalmente la democracia es a quien todos votamos. Entonces, si todos estamos votando ese tipo de discursos más violentos de guerra o de supremacía, vamos a ir por mal camino. Teresa Paneque, astrónoma chilena que nos acompaña desde Michigan. Muchísimas gracias por haber estado hoy con nosotros hablando de un tema que importa. Muchas gracias, Daniel, un gusto. Te quiero recordar, antes de seguir con nuestro capítulo de hoy de Lo que Importa, que te puedes hacer socio de nuestra comunidad, la comunidad Lo que Importa. Para eso entra a nuestro sitio web, loqueimporta.cl, y ahí está toda la información para que nos puedas apoyar y ayudar a hacer mejor nuestro periodismo. Recuerda también que este viernes, si te inscribes ahora, te va a llegar el segundo newsletter. Son newsletters quincenales en que hablamos un poquito más de lo que estamos haciendo aquí en Lo que Importa y también damos algunas recomendaciones para informarse mejor. Y
recuerda también que ya están funcionando los cafés virtuales o las tertulias virtuales, como ustedes las renombraron. La primera fue el viernes pasado y vamos a seguir haciendo otras tertulias virtuales para poder conversar cara a cara con los miembros de la comunidad, lo que importa. Estamos ahora junto a Andrés Borges. Andrés es académico de estudios asiáticos de la Universidad de Chile y además doctor en política internacional de la Universidad de Fudan en Shanghái. Andrés, muchas gracias por acompañarnos hoy. Muchas gracias por la invitación. Andrés, queremos hablar contigo de esta disputa geopolítica que está de alguna manera en la base de esta nueva carrera espacial entre Estados Unidos y China. ¿Qué es lo que están buscando Estados Unidos y China en esta carrera hacia la Luna y hacia Marte? Sí, digamos que estamos en un proceso de transición del orden internacional. Entonces, el orden que estuvo, digamos, vigente los últimos 35 años, que se conoce en la literatura como liberalismo institucional o la Pax Americana, ya no está haciendo que los actores sean predecibles y entramos en una etapa de transición que para muchas personas es una etapa de desorden o de incertidumbre y para otras personas puede ser conectada con esta idea de múltiples orden. Dependiendo de cada variable va a haber un tipo de orden. Y en ese escenario lo que está en disputa son las variables de poder, la economía, las finanzas internacionales, el comercio, la seguridad y la defensa, pero también está en disputa las plataformas que se van a ir desplegando, sobre todo pensando en la segunda parte de la mitad del siglo XXI, las plataformas que se van a ir desplegando estas variables de poder. Y en ese sentido pudiésemos decir que en estos momentos, si bien estamos en transición, hay mucha incertidumbre, hay al menos 3 plataformas de poder que se visualiza que hay una disputa, pudiésemos decir hasta cierto punto dicotómica entre China y Estados Unidos, yo diría que es un poco más amplio. Y entre esas 3 plataformas de poder está el espacio. ¿Cuáles son las otras dos? El ciberespacio y el Pacífico. Perfecto. El Pacífico como el nuevo centro gravitacional de la economía, del comercio, de la innovación mundial. Quedémonos en el espacio. ¿Por qué es una de las 3 plataformas que tú consideras que es clave? Es importante plantear que estas plataformas están interconectadas, no son mutuamente excluyentes. Y en esa lógica, el espacio se ha ido planteando como digamos, una plataforma que le va a permitir a tanto a China como a Estados Unidos articular 4 objetivos, o tiene 4 incentivos en función de esta plataforma. En primer lugar, es muy claro tanto para Estados Unidos como China que el espacio es un lugar donde se van a generar las nuevas tecnologías, las tecnologías del futuro. Eso ya lo vimos también en la primera carrera espacial. Claro. Entonces, los países tienen incentivos de desarrollar conocimiento, innovaciones que después esas se pueden aplicar también en usos terrestres, por decirlo de alguna manera. En segundo lugar, el espacio en estos momentos simboliza una búsqueda del nuevo estatus, pensando cuál va a ser la potencia que va a poder plantear un nuevo orden, un nuevo modelo. Entonces ahí también hay un incentivo ideacional. También el espacio es una vía o una plataforma para poder asegurarse, digamos, o aumentar tus capacidades de seguridad y defensa. Entonces vamos viendo que los países consideran digamos, este desarrollo espacial en función de tener precisión con la información, con la data, vigilancia, etc. Y la cuarta perspectiva tiene que ver también con esta idea de pensar en la siguiente fase en términos de las infraestructuras críticas en función de la conectividad que vamos teniendo más allá de la Tierra. Entonces, pudiésemos decir que en estos momentos la Luna se está convirtiendo en el reflejo más concreto de esta plataforma y que va a ser una zona intermedia o de interfaz para después alcanzar otros objetivos. Quedémonos, tú mencionabas estos cuatro aspectos, me quería quedar con uno de ellos que tiene que ver con esta idea más bien de propaganda o estatus, ¿no? Que te da el hecho de ser el primero en volver a la Luna, así como en la carrera entre Estados Unidos y la Unión Soviética. La Unión Soviética da un enorme golpe propagandístico con el Sputnik, con Yuri Gagarin, etcétera, y Estados Unidos se ve compelido a doblar la apuesta y decir tenemos que ganarles de alguna manera porque estamos quedando mal en el escenario internacional. Y eso era una disputa que era bien ideológica, ¿no? Porque no solamente eran 2 potencias, sino que eran 2 modelos de sociedad que estaban enfrentados. Finalmente, la discusión era no solamente quién llega primero al espacio o a la Luna, sino si el comunismo o el capitalismo es superior como sistema. ¿Qué pasa hoy día? ¿Hay también un enfrentamiento ideológico que sea más o menos comparable o son otras las variables que ves tú? Yo diría que está la variable ideacional, pero el asunto es más complejo. Entonces, pudiésemos citar desde la perspectiva histórica la primera carrera espacial como un elemento de continuidad, pero yo diría que es un poco más complejo en el sentido de que la instancia ideacional de la Guerra Fría, la búsqueda era mucho más simbólica. Era explorar
un nuevo lugar, y por eso está esta figura icónica de la bandera, ¿cierto? De ser primero en clavar la bandera en la luna. Y claro, y eso, digamos, destrabó después esta competencia hegemónica, o fue un factor importante de que Estados Unidos fuera el ganador de esta guerra fría. Yo diría que en estos momentos, si bien eso es un factor, está dentro de los 4 que había mencionado, yo diría que no es el más crítico. Estos momentos en los que vemos tanto en los discursos oficiales de Estados Unidos como de China, que ellos buscan no solamente explorar, sino que residir. Estamos pensando quedarse, claro. Y eso es una cuestión completamente diferente. Entonces aquí, cuando vemos el plan de China del 2030 y del plan de Estados Unidos al 2029, lo que se está disputando finalmente es quién llega primero a instalar su base espacial en la Luna, en este lado oculto que se llama de la Luna, esta zona sur de la Luna, que es donde se ha ido detectando que hay agua, que hay helio, que hay una serie de factores que permitirían establecer esta plataforma que puede ser una interfaz o un proxy para en el futuro llegar a otros espacios, digamos. Andrés, tal vez en esta primera carrera espacial de los 60, como que la carrera terminaba cuando alguien llegaba a la meta, ¿no? Y clavaba la bandera en la Luna y ahí teníamos un ganador de alguna manera, ¿no? Aquí más bien ese es el comienzo. O sea, llegar a la Luna es solo el comienzo de una nueva etapa y una nueva carrera por quien es más eficiente en instalarse, en poder aprovechar mejor los recursos, en ir dando los siguientes pasos. Exactamente. Y diría que en ese sentido se ve esta idea de que el proceso también va a ser importante. Y ahí lo conecto con la pregunta inicial con respecto a la idea ideológica de la Guerra Fría. Yo diría que en estos momentos no es tan claro de que estemos en presencia de un sistema en transición que va a derivar en un orden bipolar. O sea, no es tan claro que China y Estados Unidos sean los 2 grandes motores de disputa como sí estábamos claros que estaba en el comienzo de la Guerra Fría. Entonces, hasta cierto punto, este tipo de dinámicas, la competencia por el espacio, el ciberespacio, eventualmente pueden ser una primera etapa en función de que en el largo plazo se pueda canalizar esto en una lógica dicotómica. Va a depender mucho también el rol de los otros actores, de cómo se vayan configurando también los órdenes en las otras variables. Pero pudiésemos pensar que a cierto punto esta es una primera etapa que va a permitir armar narrativas, hacer, digamos, que el resto de los actores en el sistema internacional, incluyendo el público general, puedan ir dimensionando una lógica de competencia de 2 modelos. Porque finalmente los 2 quieren llegar a tener una plataforma permanente en la Luna, pero están utilizando métodos diferentes. Entonces, hasta cierto punto eso puede dar un puntapié para una lógica más de disputas de modelos. ¿En qué son tan diferentes los modelos? El modelo norteamericano, tiene un historial significativo. Yo diría que lo principal que se puede observar hoy con respecto también a lo que pasó en la Guerra Fría es la participación del sector privado. Estados Unidos está interactuando también con sus socios históricos. Cada uno representa a su país, pero hay un cierto grado de articulación. Y además de eso, se incorpora esta idea de que está SpaceX o otro tipo de actores privados que están suministrando productos o servicios o algún tipo de dinámica en función desde ahí a hacer más ágil este ejercicio. Esa es la subcompetencia que aparte de la competencia de Estados Unidos, China está la competencia en Estados Unidos entre Jeff Bezos y Elon Musk para ver quién se queda de alguna manera con el gran negocio de tener las cápsulas de alunizaje y de ser el socio privado de la NASA. Exactamente, ahí está la idea de la eficiencia, ¿cierto? Entonces, este sector privado norteamericano entiende que si ofrece una eficiencia, esa idea de que los aviones estas naves espaciales van a regresar sanas y salvas, y se van a reutilizar y todo ese tipo de conceptualización, está con esta idea de justificar esta participación del sector privado que les permite tener un acceso único e inmediato a las nuevas innovaciones y de las economías del futuro. Recordad de que en la primera carrera espacial, el conocimiento primero lo tenía la NASA, o la contraparte soviética, y de el ahí Estado, el Estado, claro, el poder del Estado, y gradualmente eso se iba traspasando luego a las empresas que iban en base a eso generando un microondas y soluciones más domésticas. En estos momentos pudiésemos decir, dado que el sector, al menos del modelo norteamericano, participa el sector privado, ellos van a ser partícipes en el instante de esas innovaciones que en función de eso después pueden generar productos intermedios o entrar en la cadena intermedia entre lo que sería el espacio y la Tierra, que eso también es una cuestión en disputa, pero no me quiero desviar tanto porque la pregunta va para compararlo con el modelo chino. El modelo chino, en relación concreta, ellos lo que plantean es un modelo principalmente estatal, de planificación de largo plazo. Esto es un proyecto que ya tiene, desde el 2011, se puede ver de manera clara en los documentos oficiales, y que responde en el 2011, yo creo que ahora ha ido evolucionando, responde a la imposibilidad que tenía en esos momentos China de tener un rol más protagónico en las infraestructuras que ya estaban existiendo dentro de lo que sería la conceptualización de la cooperación espacial. El 2011 existe una enmienda en Estados Unidos, la enmienda Wolf,
que inhabilita a China a tener un rol activo dentro de las políticas espaciales por razones de seguridad. Entonces, Lo saca de ese ecosistema. claro, lo saca de ese ecosistema y eso hace que, por ejemplo, por más que China se convierta en un stakeholder que puede financiar mayor capacidad, no tenga esa posibilidad después de que eso se transforme en influencia concreta. Entonces, desde el 2011, China activamente comienza a plantear su propia creación de su base espacial. O sea, Andrés, de alguna manera es el propio Estados Unidos el que empuja, el que obliga a China a tener un programa independiente porque lo excluye de programas más cooperativos. Es al menos lo que podemos analizar desde una inferencia inductiva, que es de este caso de esta enmienda en concreto que deja fuera a China fuera de juego, al menos de una capacidad de influencia relativa, que China en el 2011 activamente empieza a financiar su primera base espacial, es la Tiangong, el nombre, que eso ya estaba operativo y que ahora ya el 2019, a través de un robot, logra también extraer ciertos materiales, entonces ha ido evolucionando de manera sustantiva y eso ha hecho también que existe una reacción desde Occidente en función de decir, bueno, China ha ido avanzando de manera significativa, no sabemos todos los alcances de este avance, y también refleja una respuesta desde Occidente en función de esta lógica que podemos dimensionar como competencia. Entonces, China en ese sentido es política estatal, recursos públicos, plan de largo plazo, responden inicialmente con una búsqueda de tener autonomía, dado que no tienen acceso, buscan tener su propio acceso, y desde ahí también eventualmente podemos pensar que influir en los estándares. Entonces esa es la siguiente etapa. Y tú que conoces bien la lógica, la mentalidad china, que viviste 5 años allá, ¿no? Estudiando, ¿qué tanto sabemos de lo que realmente está haciendo China y qué tanto es hasta cierto punto un misterio? Pues se ha hablado mucho esto de que, por ejemplo, su plan es llegar al 2030 a la Luna. ¿Tenemos la información suficiente para saber si eso es un plan realista? Si se está ocultando un poquito de información en uno u otro sentido, ¿no? Porque uno te puede decir también, bueno, pueden estar jugando a adelantarse y a sorprender, o todo lo contrario, puede ser que no tengan realmente las herramientas para estar en esta competencia. ¿Qué tanto sabemos realmente de lo que están haciendo los chinos? Bueno, la información disponible y también a través de publicaciones de artículos académicos, porque también los académicos chinos van tienen una competencia por quién publica estos temas, digamos, los estándares. Entonces, en base a eso uno puede extraer un poco cómo ha ido evolucionando. Entonces, partieron con desarrollos más teóricos, pero gradualmente han ido generando infraestructura y teniendo mayor presencia, por ejemplo, en la órbita, con los satélites y con otros productos intermedios, que ahí yo diría que también hay una cuestión en disputa. Estos 8.000 satélites que se están contabilizando, que existen hoy en día digamos, en el espacio, hay, digamos, cada vez mayor presencia de China y eso también va reflejando su capacidad de autonomía. Entonces eso sí se sabe, que ha ido aumentando sus capacidades, ha ido aumentando ciertos grados de autonomía, han mostrado resultados con respecto a los envíos de ciertos robots y en base a eso, digamos, mostrar conocimiento, pero tampoco hay tanta certitud de cómo está avanzando este plan de establecer una base de acá al 2030. Hay que considerar que el tema espacial en China, si bien tiene una agencia específica, también tiene altos grados de interacción con el poder militar. Entonces ahí, digamos, hay muchas cuestiones que son consideradas en términos técnicos como estratégicas y la información es mucho más limitada. ¿Y qué viene después? Porque tú decías, de alguna manera, en estos cuatro aspectos, uno muy importante es que esto es un paso que debería servir, por ejemplo, para lo que se ha dicho, que esto es un paso en el cual debería ser el objetivo llegar a Marte. ¿Qué tan realista lo ves? ¿Y qué tanto hay una competencia también entre Estados Unidos y China por ese otro premio? Sí, digamos que eso yo diría que está todavía en una etapa muy prospectiva. Todavía no existe, digamos, al menos tecnología que pudiésemos aproximarnos. Y por eso está esta idea de la Luna como fase intermedia. Yo diría que ahí va a haber mucho, digamos, en juego en términos de las narrativas, en términos de propaganda, en términos ideacionales, de imaginar, digamos, esta fase intermedia. Yo diría el otro que está en juego es lo que está entre medios. Yo diría lo que está entre la Luna y la Tierra. En el sentido de que el hecho de volver a una conceptualización de carrera, digamos, espacial, implica que van a haber más recursos disponibles, más mentes concentradas en desarrollar y optimizar y innovar en conocimientos que hoy en día son también en función del orden de la Tierra, digamos, en el sentido de los satélites, la precisión, en el sentido también de los materiales que se van a utilizar para mantener todo este tipo de infraestructura. Yo diría que ahí va a haber
también espacios de, digamos, de disputa en términos de estándares, en términos de desarrollo tecnológico, en términos de cómo se va a configurar esa infraestructura. Y también es toda una infraestructura que ya hoy día es muy importante. Pongo un ejemplo. Gran parte del esfuerzo militar de Ucrania, por ejemplo, para contrarrestar a Rusia, depende del uso de los satélites de Starlink, de la red de Starlink, y de hecho en algún momento el propio Elon Musk ha dicho que si Ucrania no cumple con tal o tal cosa, él le va a quitar el acceso a Starlink. Y tenemos ahí un actor privado tomando decisiones empresariales, entre comillas, pero que tienen un gigantesco efecto geopolítico sobre el equilibrio de poder. ¿Cómo se mueven también esos actores ahí? Porque hay distintos actores, algunos estatales, algunos no estatales, y que sus usos tienen consecuencias muy claras en términos económicos e incluso en términos militares en el día de hoy. Sí, efectivamente, esta idea de la transición plantea esta dinámica de desorden, digamos. Entonces, muchas decisiones que antes deberían haberse cuadrado o articulado en los espacios multilaterales, hoy vemos que se canalizan en cuestiones bilaterales, triangulares, muy circunstanciales, muy transaccionales, Ujú. y son dinámicas que son difíciles de analizar, de caracterizar y de ver las implicaciones, son muy inmediatas. Entonces estamos en una situación, en ese sentido, altamente dinámica, y que esto, digamos, va mucho más rápido que la capacidad que tienen las instituciones y los actores políticos de poder ir estableciendo algún tipo de lineamiento, orden o búsqueda de articulación o coordinación. Entonces es un periodo complejo en ese sentido. Andrés Borges, muchas gracias por habernos acompañado hoy hablando de un tema que importa. Muchas gracias por el espacio. Ya estamos en Lo que importa junto a Klaus von Storch, ingeniero aeroespacial. Klaus, muchas gracias por acompañarnos hoy para hablar de un tema que importa. Muchas gracias por la invitación, Daniel. Klaus, quiero partir preguntándote de tu experiencia personal, porque tú eres una de las personas que más conoce en Chile todo el proceso. Fuiste aspirante astronauta, hiciste gran parte de todo el proceso que hay que hacer, digamos, para llegar a lo que están haciendo esta mujer y estos tres hombres que están hoy día tan lejos de nosotros. ¿Cómo es el proceso? ¿Qué es lo que se requiere? ¿Qué es lo que se ve en una persona que es elegida para poder ir al espacio? Bueno, buena pregunta, porque igual la ha ido mutando en el tiempo. Obviamente al principio todos eran astronautas que provenían de las Fuerzas Armadas, más que nada, digamos, porque tenían cierta experiencia de trabajar a bordo de aviones de combate que son pequeños, donde se sabe que no les va a dar claustrofobia, donde uno está entrenado en lo que son ejercicios de supervivencia, las Fuerzas G, y ahí voy a explicar si es que quieres un poquito más. Y también son personas que, digamos, de acuerdo al entrenamiento que se requiere, están preparados para sobrellevar situaciones catastróficas, porque uno en el fondo está sometido a una situación de alto riesgo, pero en el fondo lo que tiene que es manejar esa situación de la mejor forma posible. Todos los tripulantes del Apolo, por ejemplo, venían de esa formación. Sí, claro. Mm. Y si tú lo ves hoy en día, todos vienen de la misma formación, salvo la mujer, que no me acuerdo cómo se llama, pero Victoria creo que era. No, Cristina. Pero ella tiene, o sea, digamos, el fondo el comandante, también el piloto, digamos, el astronauta afroamericano, vienen de una formación de piloto de combate, de piloto de prueba, fueron al espacio. Ella no fue, digamos, de esas características, pero sí tiene una larga duración que tuvo en la Estación Espacial Internacional. Y el canadiense, él también viene de una formación Fuerza Aérea, por lo tanto está preparado. Claro, el caso de Cristina Koch tiene una formación de ingeniería bastante importante y, como dices, tiene gran experiencia porque ha estado Sí. más que nadie fuera en misiones en el espacio, ¿no? Exactamente, es la mujer que tiene, creo, el récord de estadía en el espacio. ¿Cómo son esos entrenamientos? ¿A qué se someten? Tú decías, por ejemplo, la Fuerza G. ¿Cuál es porque uno los ve relativamente como casi jugando en el espacio, ¿no? Esto que están ahí comiendo Nutella o que se va haciendo ejercicio. Pero ¿cuál es el real, los reales desafíos físicos y mentales que tiene que enfrentar alguien que está en una expedición como esta? Sí, bueno, yo creo que esta es una cosa vocacional, que uno nace con esa gana de hacerlo y pasa generalmente por procesos anteriores. Pero sí, obviamente físicamente, claro, uno puede decir, igual hay gente de 80 y tantos años que hay, o John Glenn, por ejemplo, del espacio,
si bien requiere una capacidad física, tampoco es, digamos, una cuestión sobrenatural, sino que simplemente esta persona que va al espacio tiene que tener características de buenas relaciones. O sea, eh, como decía yo el otro día, no es un tema de reality, sino que tú tienes que buscar que las personas calcen muy bien desde, digamos, en su forma de actitud y de cómo enfrentar los problemas. Por otro lado, claro, no deben tener claustrofobia, no deben sentirse, digamos, con pánico en una condición, digamos, aislada. Médicamente igual tienen que estar en unas buenas condiciones porque es difícil mandar un help o algo a rescatarlo de la condición. Pero sobre todo un entrenamiento de poder tener capacidad de actuar de forma rápida para resolver problemas críticos sin alterarse. Y eso se da mucho en un piloto, o sea, un piloto, sobre todo un piloto de combate que va supuestamente a una misión de combate donde le puede llegar un balazo, un misil o algo del estilo y tiene que actuar con serenidad para resolver el problema. Y por otro lado, generalmente tienen que tener también un respaldo de, no sé, ingeniería o algún estudio de interés para esa misión, para poder soportar o para poder ayudar en lo que son los experimentos, las cosas que se quieren hacer en estos viajes. Cuando has seguido esta misión, Klaus, ¿qué es lo que más te llama la atención? ¿Qué es lo que más te emociona también cuando ves lo que está pasando? Mira, todo me emociona. Yo tuve una experiencia muy bonita. Conocí a Neil Armstrong cuando vino a Chile el 2000. Me tocó recibirlo personalmente y conversar porque él no le gustaba estar con mucha gente. Y conversamos cosas bien internas, digamos, de experiencias que ha tenido y fue bien bonita esa experiencia, pero sobre todo cuando salimos del aeropuerto, estaba la luna y yo miraba la luna y lo veía a él y yo dije, este tipo estuvo allá. Entonces, claro, veo que después de 50 y tantos años, el hombre vuelve a la luna, pero con una intención distinta. Ahora no la va a visitar, sino que está con la intención de quedarse, o sea, armar una base. Entonces, a mí me genera mucha emoción mirar la luna, el ver que hay alguien en camino o alguien en regreso que algún día va a ir a esa distancia, digamos, el ser humano va a estar ahí. Y si tú te fijas en la historia del ser humano, siempre el ser humano ha sido novedoso. De un continente empezó a construir cosas que después se llamaron barco y pudo trasladarse. Cristóbal Colón llegó acá, después pasaron con la aviación, tuvieron múltiples errores, fallas, muertes, pero el ser humano va buscando nuevos destinos y aquí está buscando llegar a la Luna y después llegar a Marte. Eso me gusta mucho y un punto que es bien especial, si tú te fijas el riesgo que tienen estas personas tiene un nombre especial que es como la posibilidad de muerte de un astronauta, es del torno a un 3%, es alto. Y cada persona que se sube ahí sabe que ese es su riesgo. Y así lo sabe también la NASA, lo saben todos los que están involucrados en el programa. Pero lo aceptan y lo aceptan con mucho gusto porque ellos son parte de lo que es el avance, digamos, del ser humano en la exploración espacial. ¿Qué crees que efectivamente de todos estos planes que se han hecho, qué crees que es realista que puede ocurrir? ¿Crees que efectivamente en 2 años más vamos a estar pisando la Luna como tiene previsto Estados Unidos? ¿Crees que eso va a significar efectivamente un primer paso para poner una colonia lunar, para que haya presencia permanente, que eso nos lleve a Marte? ¿Qué tan realista ves que es todo esto que se está hablando? Sí, mira, yo estoy bien involucrado y yo trabajo también con Franklin Changdia, que es un astronauta y te puedo contar quizás si te interesa. Pero hay muchas empresas que están trabajando y desarrollando tecnologías que están permitiendo que el hombre pueda llegar a Marte. Ahora que los tiempos se vayan desfasando, eso es como se da igual como cuando una empresa grande está desarrollando un avión nuevo, tiene que certificarlo y la tecnología se demora un poco en certificarse y dar los resultados que uno espera. Por lo tanto, sí, yo creo que el hombre va a llegar a la Luna, pero como el propósito es distinta a la época del Apolo, en el fondo ellos quieren quedarse, tienen que probar otros sistemas y también Apolo tenía un 10% de probabilidad de accidentabilidad. Aquí estamos hablando de un 2 a un 3%. Hemos reducido más los riesgos. Más reducido. Vamos un poquito más sobre seguro. Claro, vamos más sobre seguro. Entonces, toda esa tecnología tiene que desarrollar duplicidad de sistemas porque ya no es tan aceptable como en la Guerra Fría el que ocurra un accidente. Entonces, sí, se está trabajando en paralelo, digamos, con los sistemas para
alunizar. Después estaba la idea de poner como un laboratorio en órbita alrededor de la Luna, donde se juntaba todo el tema logístico, pero ahora el concepto está cambiando, se está aterrizando, digamos, en la Luna todo ese sistema, porque hay una nueva administración, hay una visión un poco distinta, y eso va a suceder. Pero yo también creo que de acuerdo a los timings normales en esto, están hablando de 2 años, pero se va a ir atrasando probablemente a 4 o 5. Ahora ahí también juega un rol importante la presión que pone China, porque Sí, en la sí, medida en que China también tiene este plan que podría incluso llegar en 2030, evidentemente Estados Unidos no se va a sí. querer quedar atrás. Sí, no, tienes toda razón. Te fijas que Kennedy en esa época Ujú. dijo que antes del 70 iba a tener al hombre en la Luna y el 69 fue, pero eso fue exclusivamente por la presión con la Unión Soviética. Y tú tienes toda razón en el sentido que China ya tiene una estación espacial y en forma silenciosa se está también metiendo al tema lunar, y ellos lo van a hacer antes del 2030. Mm. Eso. Ahora, ¿qué vamos a buscar a la Luna, Klaus? Aparte del hito, digamos, de volver al territorio lunar, ¿qué es lo que realmente está buscando la humanidad, si lo podemos poner en esos términos a lo mejor un poquito grandilocuentes, en esto de volver a la Luna e instalarnos ahí? Sí, bueno, el mayor reto es obviamente el usarlo como trampolín para llegar a Marte. Mm. Ese es como el propósito y es mucho más seguro experimentar en un lugar más seguro que queda, ponte tú, a 5 días para llegar allá o, digamos, tener toda la cobertura de rescate o apoyo que tengan en torno a la Luna. Entonces es mucho más fácil el probar todos los sistemas que se van a ocupar después en Marte. Ujú. Ahora, en el sentido de que directo de la Luna, obviamente se ha ido supuestamente descubriendo posibilidad de extraer agua. Hay minerales que son, pero súper interesantes, donde se podría llegar a construir, por decir, quizás paneles solares o temas logísticos que existan allá. Y está muy en boga todo lo que es la minería espacial. Ujú. Pero sobre todo, cuando se hacen todos estos avances tecnológicos, donde se logra poner a un hombre a la luna expuesto a la radiación y todo eso, también se va desarrollando tecnología y ciencia que va a servir para el ser humano acá en la Tierra. Por lo tanto, se habla siempre de que se multiplica como por 7 o por 10, digamos, cada dólar que se invierte para ir para desarrollo tecnológico espacial, de lo que queda para el ser humano. Puedo dar un ejemplo Ujú. simple. Los pañales. Los astronautas tenían que ir al espacio y algo tenían que hacer no Ujú. había baño. Ujú. Después el velcro, sistemas médicos, de telemedicina, etcétera. Entonces, no nos damos cuenta, digamos, todo lo que estamos ocupando en el día de hoy gracias a la tecnología espacial. Entonces, cortito, es ciencia, tecnología, investigación, o sea, el certificar sistemas para ir a Marte y también lo que sería minería espacial y probablemente algo oculto, el tema de la competencia con China. Mm. ¿Y hasta qué punto? Porque se dice, por ejemplo, que ya tanto Estados Unidos como China tienen visto incluso el lugar en que quieren instalarse, que es más o menos el mismo, ¿no? El polo sur Claro, de la sí, el Luna, Polo Sur. que va a empezar a poblarse al parecer. ¿Debería ser ese el punto, el centro también de esta presencia humana en la Luna? Sí, bueno, hay características que probablemente el tema de la formación mineral que tiene esa zona es más interesante. Pienso que el tema de captación del sol, digamos, para los paneles Mm. solares es más eficiente, las comunicaciones también son más eficientes, entonces hay un atractivo especial en esa zona. Mm. Klaus, ¿qué tanto hay de cooperación? Porque hablamos de la época de la Guerra Fría, en que evidentemente esto era una competencia sin cuartel, ¿no? Entre Mm. Estados Unidos y la Unión Soviética. Luego empieza la cooperación con el Soyuz, con la Estación Espacial Internacional, y parece que entramos en una era, el mundo también entra en una era mucho más cooperativa, ¿no? Sí. Y hoy día parece que el mundo ha entrado nuevamente en una era de una competencia muy, muy brutal entre las grandes potencias. ¿Qué tantos espacios quedan de cooperación a nivel internacional? ¿O qué tanto estamos de vuelta en un lugar donde de alguna manera esta es una competencia a muerte entre dos Mm. superpotencias para ver quién le gana a la otra? Sí, o sea, definitivamente hay una que no tiene cooperación, o sea, Ujú. Estados Unidos con China definitivamente no le he visto ni una posibilidad de cooperación. Ahora con Rusia, súper interesante, yo conocí a un director de la NASA en su época y lo pueden chequear, George Chavis, Ujú. y hay un libro que se llama Dragonfly que habla un poco de la historia de él, yo lo conocí personalmente, y él, digamos, cuando está el tema de la Guerra Fría y estaban demasiado complicados, digamos, estaban demasiado expuestos a una guerra,
estaban buscando una señal de unificación a nivel mundial y lo que hicieron en ese minuto, este señor Abiy dijo, ¿por qué no nos juntamos nosotros con el transbordador, con la estación Mir, que era de los rusos, y con eso damos una señal de que estamos quizás alejados en tierra, pero unidos en el espacio? Y ahí se empezó a generar la posibilidad de cooperación. Ahora, a pesar de que Rusia y Estados Unidos están tan lejanos, están compartiendo la Estación Espacial Internacional. Eso sigue ocurriendo. Sigue ocurriendo, siguen entrenándose astronautas rusos con la NASA y siguen subiendo astronautas americanos con los rusos al espacio. Entonces hay una cooperación. Y yo la cooperación la veo muy fuerte con Europa, con los japoneses, con el resto del mundo, pero con China cero. ¿Y qué tanto sabemos del programa espacial chino que está un poco, hay siempre una cortina un poco de misterio, ¿no? Sí, son bien silenciosos, no son muy comunicativos en lo que están haciendo, pero están, obviamente ellos tienen una capacidad de innovación tecnológica y claro, en silencio quizás tienen 10.000 problemas que no comunican tan bien, pero tienen una pequeña estación espacial, están mandando sus astronautas, están haciendo su programa, han hecho muchas cosas, así que están avanzando de forma muy contundente. Y tienen avances importantes que te permitan Sí. pensar que efectivamente están en la competencia, o sea que puede haber pronto un taikonauta, como se dice en la Luna. Sí, yo creo que puedo equivocarme, Ujú. pero pienso que la experiencia, igual que en la construcción de aviones como Boeing, Airbus y toda la cuestión, requiere una experiencia súper sólida. Si bien China ha ido desarrollando su tecnología, su experiencia con sus viajes, todavía tiene bastante que avanzar, a menos que comunicacionalmente mantengan ocultos algunos fracasos, pero es muy difícil ocultar ese tipo de fracasos porque son observables desde el punto de vista de las órbitas que están haciendo y es fácil darse cuenta de fracasos que son significativos. Pero sí, o sea, yo creo que ellos van a estar en competencia, no sé si el 2030, pero pueden sorprender. ¿Qué rol juega Chile en esto, Klaus? Tú de alguna manera has sido una de las personas pioneras en meter a Chile en esto. Estuviste un tiempo importante en este entrenamiento de astronauta con la idea de ojalá poder ser parte de una misión en la Estación Internacional, algo que finalmente no ocurrió. ¿Qué rol tenemos? ¿Estamos cerca, por ejemplo, de poder tener eventualmente un astronauta chileno o de poder tener una participación mayor? ¿O somos demasiado chicos y estamos demasiado lejos de toda esta No, historia? mira, el tema astronauta mío personal, sí, tuvimos una posibilidad tremenda con el transbordador espacial, digamos, con un experimento específico, siempre pensando no que vaya un astronauta, sino en torno a un proyecto que genera un beneficio, generando liderazgo en distintos experimentos, uno un vestibular, otro con relación con un láser sintonizable para medir polución, otro de modificaciones genéticas de plantas, o sea, es un proyecto bien contundente con niños, con universidades, con un impacto tipo, quizás no es el mejor ejemplo, pero sí el ejemplo, por ejemplo, de la selección chilena, cuando estuvo en el Mundial y todos los niños querían ser futbolistas, entonces es un proyecto en el fondo donde queremos generar liderazgo, pero no en solo un astronauta, sino en mucha gente en torno a la ciencia y la tecnología, para que los niños tengan referente y puedan desarrollarse en esa área. Después tuve programado un viaje en abril del 2003 con Rusia, una serie de eventos, pero nunca he dejado el tema astronauta de lado. Lo que pasa es que comunicacionalmente lo hemos mantenido en silencio, porque en el fondo la idea es, si es que se comunica algo, es cuando ya se concreta. Después tuve una oportunidad de una opción de viaje con un proyecto de Samuel Ting, que es un premio Nobel en física, de un experimento que se llama AMS, Antimatter Detection System. Es para medir antimateria, un proyecto se fue al espacio. Que tampoco resultó en ese momento, después con Robert Bigelow, que es un visionario norteamericano que está en la construcción de una estación espacial internacional, y así han aparecido múltiples cosas, y durante la pandemia apareció una, después apareció otra, y ahora está apareciendo otra, entonces estamos continuamente en ese tema. Pero lo lindo que acá en Chile ya hay muchos niños, bueno, mis hijos también sueñan con ser astronautas, pero Eso me contabas, ¿no? Que tus propios sí, niños tienen esa inquietud. esa inquietud. Y yo creo que tú quizás también tuviste ese sueño, pero uno va matando el sueño en la medida que uno va creciendo. Pero algunos, si ven la posibilidad, se van a enganchar y van a tratar de hacerlo. Entonces yo te diría que acá en Chile he conocido más de 10 personas que han hecho harto esfuerzo para tratar de insertarse en esta opción. Es difícil, o sea, es más fácil, pero es más difícil. Porque es medio contradictorio lo que estoy diciendo. Antes era más difícil
en el sentido que no había una opción como privada de poder ir al espacio, porque era o solamente la Soyuz, digamos que de los rusos, o los americanos, que el transbordador espacial. El transbordador salió y hay una opción que es privada, que es SpaceX, ¿no es cierto? Pero SpaceX te cuesta alrededor de $55 millones el poder viajar al espacio, entonces es súper caro y eso lo están haciendo probablemente billonarios o agencias que están relacionando este viaje a un experimento o algo del estilo. Y la NASA ya como no tiene el transbordador, ellos es como un Uber que arriendan, entonces dicen, ok, yo voy a llevar 3 personas y pago tanto por ese viaje, pero el Uber lo está llevando y no van a pagar para un tercero un cupo, o sea, para un chileno, el que los acompañe. Por lo tanto, bajó la probabilidad de hacer una asociación con la NASA para que ellos se hagan cargo, que era como el caso primero que tuve yo, de viajar con el transbordador espacial, porque era como una micro de ellos, donde meten a otra persona y asumen los gastos. Pero ahí tú tocas un tema también que es interesante y que es bien polémico, que es esto del turismo espacial, ¿no? Sí. Que hubo un viaje muy, muy sonado hace poco, cuando fue Katy Perry incluso, y que también genera muchas críticas de quienes dicen, bueno, pero ¿para qué finalmente? Para que algunas billonarios, algunas celebridades se den un lujo, con evidentemente enormes niveles de contaminación, todo lo que significa. Y la pregunta es, ¿vale la pena? ¿Es eso realmente lo que queremos? ¿Qué mirada tienes tú sobre ese tema más económico del negocio del turismo espacial? Sí, bueno, yo creo una señal interesante en el sentido de que los costos, digamos, para poder hacer desarrollo espacial han bajado bastante y probablemente van a bajar más. Por lo tanto, países que no han estado involucrados con el tema espacial sí van a poder acceder a enviar experimentos y cosas por el estilo. Obviamente que eso abre la puerta para que el que soñó y tiene los recursos lo va a hacer. Claro, difícil sería como prohibirles que lo hagan y quizás esas personas entiendan mejor no sé, que hay satélites que ven la meteorología, que ayudan al agricultor, o en el fondo esos satélites radáricos que te pueden buscar, no sé, por un helicóptero que se cayó en algún lugar, o el Waze, o no sé, toda esa información que estamos usando hoy en día esté disponible. Quizás estos millonarios se relacionan con temas, con actividades espaciales y las fomentan. Entonces, por ese lado quizás puede tener su lado bueno. Obviamente que alguien puede decir, mira, contaminan, digamos, todo porque tienen los recursos para hacerlo. Claro, ahí no sabría darte una respuesta concreta. Klaus von Storch, muchísimas gracias por habernos acompañado hoy, hablando de un tema que importa. Muchas gracias a ti, Daniel. Muchísimas gracias por habernos acompañado hoy en este nuevo capítulo de Lo que Importa, hoy hablando de esta nueva etapa en la exploración espacial de la humanidad. Nos encontramos, como todas las semanas, los lunes con Animales Políticos, los miércoles con Lo que Importa y los jueves con un nuevo capítulo de El Estado del Arte junto a Vivi Encina. Todos los productos que estamos elaborando para ustedes cada semana aquí en la casa editorial Lo que Importa. Hasta la próxima semana. Chao. Lo que importa fue presentado por Casa Editorial Lo que Importa, Dirección Ejecutiva Daniel Matamala, Producción General Paulina Barrales.